Lucía entró al apartamento. Carlos estaba allí, pero algo no encajaba. Paola también estaba en el sofá. Era su mejor amiga. Lucía se quedó en la puerta. El corazón le latía fuerte. Carlos y Paola no se miraban, pero Lucía lo vio todo. Carlos estaba besando a Paola, justo en su cumpleaños. El aire se congeló. Lucía no pudo moverse. El dolor fue instantáneo. Su mente no podía procesarlo. ¿Qué está pasando? Las palabras salieron como un susurro. Paola la miró con miedo. Carlos se levantó. Lucía, yo, lo siento. Lucía no dijo nada. Solo dio un paso atrás. Sus piernas temblaban. El mundo a su alrededor desapareció. ¿Cómo pudiste? La voz de Lucía se rompió. Carlos no respondía. Paola intentó acercarse. Pero Lucía no la dejó. ¿Te conocía, Paola? Las lágrimas empezaron a caer. No podía creer lo que veía. Las dos personas que más quería la habían destrozado. Carlos trató de explicarse. Pero Lucía ya no escuchaba. Era como si una capa de hielo se hubiera formado en su corazón. El dolor, la traición, todo era demasiado. Lucía salió de la casa sin mirar atrás. No podía quedarse ni un minuto más. El aire fresco la golpeó al salir. Pero no le importaba. Sentía que algo dentro de ella se rompía. De repente, todo su mundo se había desmoronado. Carlos y Paola, su novio y su amiga, ya no existían para ella. El amor, la confianza, todo había desaparecido. Solo quedaba el vacío. Lucía se dirigió a su coche. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves. Necesitaba salir de allí. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Solo quería estar sola. Cuando llegó a su apartamento, se tiró en el sofá, completamente agotada. Las imágenes de lo que había visto no salían de su cabeza. ¿Por qué? Se preguntaba una y otra vez. ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué no lo vio venir? El teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. No puedo dejar que esto termine así. Lucía miró la pantalla. No podía creerlo. ¿Todavía pensaba que podían salvar algo? Marcó el número de Diego. Había alguien a quien aún no había traicionado. Diego García. Un hombre que le ofreció algo que Carlos nunca le dio. La confianza, la estabilidad. Al menos con Diego no había mentiras. Al menos con Diego no había traición. María, su amiga, le había contado mucho sobre él. Él parecía serio. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía pensó que tal vez podría haber algo nuevo. Alguien que la entendiera. Lucía respiró hondo. Todavía no sabía qué hacer con su vida. Pero una cosa tenía clara. Carlos y Paola no se saldrían con la suya. Lucía decidió que la venganza comenzaría ese mismo día. Sería fría, calculadora, y no dejaría espacio para el arrepentimiento. De alguna manera, Diego sería su salvación. La oportunidad de reconstruir lo que Carlos había destruido. Con él, tendría una nueva vida. Pero primero, tendría que acabar con lo que le había hecho tanto daño. La guerra había comenzado. Y Lucía no pensaba perder. Lucía no durmió en toda la noche. Sus pensamientos eran caóticos. Carlos la había destrozado. Paola también. Ambos se habían burlado de ella. Pero Lucía no se quedaría ahí. Al día siguiente, fue directo al grano. Llamó a Carlos. No quiero verte nunca más. Carlos intentó hablar. Pero Lucía no lo permitió. No quiero más mentiras. Lucía, escúchame. No quiero escucharte. Lucía colgó el teléfono. Se sintió liberada, pero vacía. Todavía le dolía. Pero sabía que tenía que seguir adelante. No podía seguir atrapada en esa mentira. Había que hacer algo. Algo drástico. Lucía pensó en Diego. Él le había ofrecido una salida. Aunque rara vez pensó en ello. Ahora parecía la única opción. Se reunió con Diego al mediodía. La propuesta estaba sobre la mesa. No sé si lo quiero. Diego la miró con paciencia. ¿Lo necesitas? Lucía dudó. Pero sabía que era su única oportunidad. ¿Qué quieres que haga? Solo acepta. Lucía asintió. Ya no podía seguir arrastrando el dolor. Era hora de cambiar el rumbo. De tomar control de su vida. Por primera vez, tenía que pensar en sí misma. Y en cómo hacerle pagar a Carlos y Paola. La venganza sería suya. Pero también sería su nueva vida. Con Diego,
Todo sería diferente. Las piezas comenzaban a encajar. Lucía aceptó el trato. Aunque el precio era alto. Pero para ella, ya no importaba. Lo único que quería era recuperar lo que había perdido. Y hacerlo a su manera. Lucía ya no era la mujer débil. Ya no era la mujer traicionada. Era alguien más fuerte. Era la mujer que tomaría lo que le correspondía. Y nadie, ni Carlos ni Paola, podrían detenerla. Lucía llegó al altar. La sala estaba llena. Su corazón latía rápido. Diego la miraba con una sonrisa tranquila. Ella estaba nerviosa, pero sabía que era lo correcto. Carlos no estaba allí, ni Paola. Lucía no los necesitaba. Lo que había dejado atrás quedaba atrás. El futuro era incierto, pero era suyo para tomarlo. Diego la tomó de la mano. «Te ves increíble». Lucía no dijo nada. Solo asintió. No estaba segura de qué sentía, pero debía seguir adelante. El cura comenzó la ceremonia. «¿Aceptas a Diego?» Lucía miró a Diego. Sí, aceptaba. Por razones diferentes. No por amor. No aún. Pero sí por poder. Carlos no sería el único que jugaría. Lucía no se dejaría someter. Tenía que ganar. El anillo fue colocado en su dedo. Diego la besó. Pero Lucía no sentía lo mismo. No aún. El banquete fue formal. Las sonrisas no eran sinceras. Pero Lucía ya no importaba. Solo quería seguir con el plan. Carlos y Paola no serían lo que terminarían con ella. Era ella quien decidiría el final. Diego notó su frialdad. ¿Todo bien? Lucía lo miró. Todo está bien. No podía ser sincera aún. No lo quería. Pero lo necesitaba. El plan estaba en marcha. El juego de poder comenzaba. Y Lucía no iba a perder. Lucía observó a Diego. El matrimonio comenzaba a sentirse frío. Pero era necesario. Carlos y Paola no iban a escapar. Lucía tenía un plan. Paola había sido su amiga. Carlos su novio. Ambos la habían destrozado. Y ahora era su turno. Pero debía ser cuidadosa. Diego era su herramienta. No su amor. Por ahora. De noche se quedaba pensando. En lo que haría después. Cada paso debía estar calculado. Cada movimiento debía ser preciso. El odio la impulsaba. Pero también la necesidad de control. Lucía comenzó a hacer sus movimientos. Se acercó a Paola. No parecía sospechar nada. ¿Cómo estás? Paola sonrió. Bien, gracias. Lucía sonrió de vuelta. Pero no sentía nada. Solo estaba jugando. Paola no sabía lo que se venía. Lucía organizó reuniones con Diego. Comenzó a conocer más sobre su empresa. Poco a poco, iba tomando control. Carlos y Paola no sospechaban nada. Ellos estaban en su propio mundo, jugando a ser felices. Mientras Lucía preparaba su venganza. Una tarde, Lucía citó a Paola. Quería ver cómo reaccionaba. Paola, te necesito. Paola la miró confundida. ¿Para qué? Para algo importante. Paola no entendió, pero accedió. Lucía la guió hasta su oficina, donde todo había comenzado. ¿Por qué me haces esto? Paola empezó a nerviosarse. Lucía solo sonrió. Es hora de que pagues. Las palabras salieron frías. Paola no podía creerlo. Lucía, no puedes. Pero Lucía la interrumpió. Ya lo he hecho. Esto es solo el comienzo. Paola trató de defenderse. Pero Lucía ya había tomado la delantera. Todo lo que Paola había hecho, todo, sería expuesto. Lucía tenía pruebas, testigos. Todo estaba en su mano. Es hora de que pagues. Lucía repitió. Y Paola no pudo más que temer. Carlos no entendía nada. Lucía había empezado a torcer su destino, de un modo que nadie había anticipado. En su mundo, Carlos aún pensaba que Lucía lo amaba, pero ella ya no sentía nada por él. Solo quería que pagara. Era hora de que Diego comenzara a jugar su papel. Diego no lo sabía aún. Pero Lucía había empezado a tomar decisiones por ambos. Ella era la que controlaba. Ella era la que tomaba las riendas. Cada movimiento que hacía, tenía un propósito. Y todo empezaba a encajar. Carlos y Paola caerían. Lucía estaba jugando su juego. De una manera imparable. La venganza iba a ser dulce. Pero también la sensación de tener control. Nada la iba a detener. Y lo mejor de todo,
Era que Diego aún no se había dado cuenta de que él también formaba parte de su plan. Lucía lo tenía todo. Solo faltaba el momento perfecto para destruirlo todo. Paola y Carlos no verían lo que se les venía. Y Lucía sonrió al pensar en ello. Era su turno de hacerlos pagar. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Solo faltaba mover las piezas. Y Lucía ya sabía qué jugada hacer. Lucía comenzó a cuestionarse. Las horas pasaban. Pero algo había cambiado. Diego se había acercado más. Era diferente. No era solo una herramienta. Era algo más. Lucía comenzó a sentirse confundida. El plan seguía en pie. Pero Diego empezaba a importar. No podía dejarlo en su vida. No así. No podía. Se encontraba pensando en él. A menudo. Su presencia la hacía sentir segura. La hacía sentir viva. Pero no podía olvidar lo que Carlos había hecho. No podía. Diego no era lo que ella quería. O al menos no pensaba que lo fuera. Pero algo había comenzado a crecer en su interior. Algo que no había planeado. Lucía lo miraba diferente. Ya no solo lo veía como una pieza. Lo veía como algo más. Algo real. Algo que la hacía sentir menos vacía. Pero entonces pensó en su venganza. ¿Podía sentir algo por Diego y seguir adelante con su plan? El dolor del pasado era fuerte. Carlos y Paola aún estaban en su mente. A veces, la rabia la consumía. Pero luego, cuando veía a Diego, todo era distinto. Él no le mentía. No la traicionaba. Su forma de ser era tranquila. Su manera de escuchar, segura. Diego no le pedía nada a cambio. Nada de lo que Carlos le había pedido. Lucía sentía que algo estaba cambiando. Pero no quería perder el control. No quería volver a ser la mujer vulnerable. La mujer que había sido antes. Su corazón todavía estaba dividido. La venganza y el deseo de ser feliz. A veces la mente la engañaba. Quería vengarse. Pero también quería sentir. Quería vivir una vida sin mentiras. Pero su odio era fuerte. No quería rendirse. Lucía se sentía atrapada. ¿Podía renunciar a su venganza? ¿Podía dejar que Diego fuera algo más que un medio para un fin? Era una decisión difícil. Demasiado difícil. Pero Diego no la presionaba. Él solo estaba allí. Y Lucía sentía que algo nuevo nacía. Algo que no había previsto. Una nueva batalla dentro de ella. El amor y la venganza. Dos fuerzas opuestas. ¿Qué elegiría Lucía? El futuro le estaba pidiendo una respuesta. Pero ella aún no estaba lista para darla. Diego había ganado un lugar en su vida. Pero no sabía si sería suficiente. No sabía si podía dejar ir el pasado. Y aceptar la paz. O si seguiría siendo arrastrada por el dolor. El tiempo pasaba. Lucía no sabía qué hacer. Pero sabía que algo estaba cambiando. Y no podía ignorarlo. Lucía observaba a Paola. La había hecho caer. El plan estaba funcionando. Paola no sospechaba nada. Pero Lucía lo sabía. Paola estaba perdiendo terreno. Carlos también. Nada era casualidad. Cada movimiento de Lucía era calculado. Cada palabra tenía un propósito. La venganza no era solo una cuestión de destruir. Era también de reconstruir. Lucía sentía poder en sus manos. Y eso la excitaba. Nunca había pensado en esto antes. Pero ahora no podía detenerse. Paola empezó a cometer errores. Lucía los aprovechó todos. La vida de Paola se desmoronaba. Y ella ni siquiera lo notaba. Carlos seguía centrado en sí mismo. Lucía sabía que no tardaría mucho. El momento de la verdad llegaría pronto. Lo que había sembrado daría frutos. Y cuando cayeran, sería imparable. El dolor de la traición seguía latente. Pero Lucía ya no era la misma. Se había convertido en alguien más fuerte. Una mujer que no temía enfrentarse a todo. Carlos y Paola eran solo una parte del juego. Ahora, Lucía se sentía más viva que nunca. Diego aún estaba allí. Pero ella lo veía diferente. Lo usaba, pero también lo valoraba. Él nunca le pidió nada. Solo la apoyaba. Pero Lucía no podía dejar de pensar en la venganza. Era el motor que la mantenía en marcha. Cada vez que veía a Paola o a Carlos, el fuego se encendía en su pecho. El odio no desaparecía. Lo alimentaba cada vez más. Pero había algo nuevo en ella. Algo que nunca había sentido antes. Era la sensación de control.
Definitivamente tomar las riendas. Paola comenzó a dudar. Sus pasos eran más torpes. Carlos también se estaba debilitando. Lucía ya no solo quería ganar. Ahora quería destruirlos por completo. La oportunidad estaba cerca. El momento adecuado para hundirlos se acercaba. Lucía tenía todo bajo control. Nada podría detenerla. Carlos y Paola no sabían lo que les esperaba. Pero Lucía ya había decidido. La guerra estaba ganada. Solo quedaba el último paso. Y sería letal. Lucía se despertó temprano. El sol no había salido aún. El día estaba tranquilo. Pero su mente no lo estaba. Pensaba en lo que había hecho. En lo que estaba a punto de hacer. La venganza ya estaba en marcha. Carlos y Paola seguían cayendo. Nada los podía salvar. Pero Lucía no sentía la paz que pensaba. La ira seguía viva en su corazón. Pero también algo más. Algo que no podía ignorar. Diego la miró diferente. Ya no solo era parte del plan. Había algo más en sus ojos. Algo que Lucía no había anticipado. Ella trataba de mantener la distancia. Pero Diego seguía cerca. ¿Podía seguir con el plan? ¿Podía ser fría y calculadora? ¿O debía ceder a lo que sentía? Diego no la presionaba. Él estaba allí, sin pedir nada. Pero Lucía sabía que algo estaba cambiando. Cada día era una nueva batalla. Entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Paola estaba perdida. Carlos también. El plan estaba funcionando. Lucía sentía el control. Pero también el vacío. Las emociones empezaban a confundirse. El dolor de la traición se mezclaba con la atracción por Diego. ¿Podía seguir con la venganza? ¿O debía rendirse y aceptar lo que sentía? La guerra dentro de ella era imparable. Diego la miraba y sonreía. ¿Estás bien? Lucía no sabía qué responder. Lo miró y su corazón dio un vuelco. Estaba atrapada entre dos mundos. Entre el amor que nunca pensó que sentiría. Y la venganza que tanto deseaba. No sabía qué hacer. Cada vez que pensaba en Carlos, la rabia la consumía. Pero cuando pensaba en Diego, la calma la invadía. Era un dilema constante. Y Lucía no estaba lista para enfrentarlo. La venganza era su vida. Pero Diego estaba cambiando eso. Lucía no podía evitar sentirse atraída por él. Era el único hombre que nunca la había mentido. Que nunca la había traicionado. ¿Podía confiar en él? ¿O era solo otra forma de manipulación? No lo sabía. Pero cada vez que lo veía, se sentía más segura. Era extraño. Y Lucía no podía evitarlo. Las horas pasaban rápido. Cada conversación con Diego la hacía sentir más confundida. Paola y Carlos caían uno por uno. Pero Lucía no sentía satisfacción. Solo más preguntas. ¿Qué pasaría cuando todo terminara? ¿Qué pasaría con ella? ¿Se arrepentiría de lo que había hecho? La venganza parecía tener un precio alto. Y Lucía no sabía si estaba dispuesta a pagarlo. Cada vez que veía a Paola o a Carlos, la rabia se encendía. Pero cuando veía a Diego, la calma se apoderaba de ella. Era un conflicto que no podía resolver. El amor y la venganza. ¿Podía tener ambos? Lucía pensaba en lo que había perdido. En lo que Carlos le había hecho. En lo que Paola le había hecho. Nunca se lo perdonaría. Pero Diego no era parte de ese pasado. Él estaba en un mundo aparte. Un mundo en el que Lucía comenzaba a ver un futuro. Un futuro que no involucraba a Carlos ni a Paola. Un futuro que le pertenecía a ella. Pero, ¿qué precio tendría ese futuro? Lucía estaba dividida. No sabía si debía seguir con la venganza. O si debía aceptar lo que Diego le ofrecía. El tiempo se estaba agotando. El plan de venganza estaba cerca de cumplirse. Y Lucía no podía dejar de preguntarse. Si todo lo que había hecho había valido la pena. ¿Podía simplemente dejar ir el odio? ¿Podía encontrar algo más allá de la venganza? El dilema era cada vez más grande. Y Lucía sentía que no podía escapar de él. La venganza había definido su vida. Pero ahora, Diego la hacía cuestionarlo todo. Lucía estaba atrapada entre dos mundos. Y no sabía cuál elegir. Solo sabía que el futuro que había planeado era muy diferente al que ahora imaginaba. Y el amor, que nunca había buscado, se estaba haciendo cada vez más grande. Lucía se dio cuenta de que ya no podía controlarlo. Pero aún no estaba lista para aceptarlo. El amor era una debilidad. O al menos eso pensaba.
Pero Diego la hacía sentir viva. La hacía sentir que aún podía ser feliz. Y Lucía no sabía si estaba lista para ser feliz, o si simplemente debía seguir luchando. Cada vez que pensaba en su venganza, se sentía vacía. Pero cada vez que pensaba en Diego, algo cambiaba dentro de ella. Las piezas estaban cayendo. Pero Lucía aún no tenía claro qué hacer con su vida. La batalla no había terminado. Y su futuro seguía siendo incierto. Pero una cosa estaba clara. Lucía estaba cambiando. Y lo que había comenzado como venganza, ahora era algo mucho más complejo. Era una lucha interna que la destrozaba. ¿El amor o la venganza? ¿Qué camino tomaría? Lucía no lo sabía. Pero tenía que decidir pronto. Lucía se preparaba para el enfrentamiento. El plan estaba casi listo. Todo lo que había planeado estaba a punto de cumplirse. Carlos y Paola no sabían lo que les esperaba. Pero Lucía sí. Había llegado el momento. La verdad saldría a la luz. No podía seguir más en las sombras. Lucía había jugado su carta de forma perfecta. Cada paso que había dado la acercaba a la victoria. Paola y Carlos caerían, y ella sería la ganadora. Todo lo que había hecho había sido por este momento. La venganza estaba a punto de culminar. Pero algo cambiaba en su interior. ¿Era eso lo que realmente quería? Lucía lo dudaba. Pero ya era tarde para arrepentirse. Había dado demasiado para retroceder. El odio la había llevado hasta aquí. Y ahora, debía enfrentarse a las consecuencias. El día llegó. Lucía estaba lista. Carlos y Paola no lo estarían. Los enfrentaría cara a cara. La sala estaba llena. La tensión se sentía en el aire. Paola entró primero. Lucía la miró directamente a los ojos. Paola intentó sonreír, pero Lucía no la dejaba. ¿Pensaste que podrías salirme con la tuya? Paola se quedó en silencio. Lucía dio un paso hacia adelante. Carlos entró detrás de ella. Ambos se miraron. Ya no había palabras que pudieran arreglar nada. Lucía había preparado todo. Las pruebas, los testigos, todo. Nada los salvaría. Carlos trató de defenderse. Pero Lucía lo miró con frialdad. Es demasiado tarde. Los ojos de Paola se llenaron de miedo. Sabían que no podían escapar. Lucía tenía el control ahora. Te creí, Paola. Lucía dijo con voz firme. Me traicionaste de la peor manera. Paola intentó hablar. Pero Lucía la interrumpió. Ya no hay espacio para tus mentiras. Todo lo que había acumulado ahora era suyo. Carlos y Paola estaban atrapados. No había salida para ellos. Lucía sintió una extraña satisfacción. Pero no era completa. El vacío seguía ahí. La venganza estaba hecha. Pero la victoria no sabía tan dulce. Era solo un paso. Un paso en el que había perdido parte de sí misma. Paola intentó levantarse. Pero Lucía la detuvo con un gesto. No te muevas. La habitación se quedó en silencio. Carlos miraba, incapaz de hacer nada. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y todo lo que Lucía había planeado se había hecho realidad. Pero cuando la venganza se hace realidad, ¿es suficiente? Lucía no sabía la respuesta. Los sentimientos seguían luchando dentro de ella. Había ganado, sí. Pero ¿a qué costo? ¿Qué quedaba después de la batalla? Lucía miró a Diego. Él la observaba desde el umbral. Todo lo que había hecho le había traído hasta aquí. Pero Diego también había sido parte de esa historia. Y él sabía lo que había dejado atrás. Lo sabía pero no decía nada. El silencio lo decía todo. La venganza había logrado lo que buscaba. Pero el futuro seguía incierto. Lucía lo entendió. La venganza no llena vacíos. No cura heridas. Solo las hace más profundas. Y ahora, con todo a sus pies. Lucía no sabía si había ganado o perdido. Había hecho justicia. Pero había perdido algo más. Algo que no podía recuperar. El pasado ya no importaba. Pero el futuro era lo que realmente le preocupaba. ¿Qué viene ahora? Lucía pensó mientras observaba a Diego. La respuesta no era clara. Solo sabía una cosa, que ya nada sería igual. Carlos y Paola pagarían por lo que hicieron. Pero Lucía también pagaría el precio de su propia venganza. El precio de la pérdida de sí misma. Lucía miró al horizonte. La batalla había terminado. Carlos y Paola ya no importaban. El rencor seguía, pero ya no la controlaba. Había logrado lo que quería.
Pero algo dentro de ella había cambiado. La venganza no había dado la paz que esperaba. Y ahora, frente a Diego, la duda seguía. Diego la miraba sin decir una palabra. Él sabía lo que había hecho. Pero no la juzgaba. Lucía sentía que algo en su vida estaba por comenzar. Había dejado atrás el odio. Pero no sabía si podía encontrar algo nuevo. Lo que había hecho por años ya no la definía. Y por primera vez, se dio cuenta de que el amor no siempre se basa en venganza. Había perdido mucho en su camino. Pero también había ganado algo mucho más valioso. La libertad de ser quien era realmente. Con Diego a su lado, todo parecía posible. Pero la verdadera batalla ahora era con ella misma. El futuro se abría ante ella, lleno de dudas. Pero también de posibilidades. Lucía ya no se veía como la mujer rota de antes. Había crecido. Ahora tenía que encontrar su verdadero camino. Y no lo haría sola. Porque el amor, aunque complicado, también la había encontrado. Lucía sabía que el futuro no era fácil. Pero ahora, finalmente, tenía el control. Y nada ni nadie podría arrebatárselo. Esta vez la victoria le pertenece a ella para siempre. Ella ganó todo. El sol vuelve a salir y brilla sobre ella.